Esta predicación la titulé La Luz y vamos a comenzar en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de los colosenses. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando estamos en las cosas de nuestro Señor, todo lo debemos de ser bueno, agradable y perfecto. De nuestras vidas ya no tiene que ver nada del viejo hombre, porque el viejo hombre tipifica a aquel que está en el mundo, aquel que está corrompido por el pecado, por los deseos de la carne. Nosotros como cristianos y como hijos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de reflejar la luz, somos la luz del mundo, dice su palabra, la sal de la tierra. Y si la sal fuese insípida, o sea, ya para nada sirve, más que para tirarle y para que la pisoteen. Tiene una función que desarrollar la sal, darle sabor al alimento. De igual manera la luz, alumbrar, para no tropezar, para no caer. Y es un plan y un propósito de nuestro Señor. No es mío, no, es de nuestro Señor, sobre su iglesia, sobre cada uno de sus hijos. No es para unos cuantos, es para todos. Claro, no todos van a llegar. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la voluntad de nuestro Señor. Y va a ser una tragedia el día final cuando Él venga y que no encuentran a su iglesia. Porque Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga en el arrebatamiento. ¿Sí? Igual vas a esperar que la otra semana te encuentres y no vas a encontrarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya se ha llevado a su iglesia. Y se va a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga, en santidad, porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Rey. Y eso es lo que debemos de aprender, a tomar decisiones. Tenemos que dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios si no lo conoces? Si no practicas al que es la verdad. O sea, hoy en día es una tragedia en la iglesia que dicen que son cristianos cuando no conocen a su Padre, que es la verdad. Porque la persona que conoce la verdad nunca más vuelve a decir mentira. Y yo lo digo por mi persona. No sé ustedes si lo conciben igual. ¿Sí? Yo desde el momento que tomé la decisión y el compromiso de hacer su voluntad, mi vida fue cambiada, renovada y transformada al 100%. Y si tengo que afrontar mis compromisos que tomo, siempre hablo con la verdad. Porque Jesús es la luz. Y la luz siempre va a resplandecer, aún en las más densas tinieblas. Y tristemente, hoy en día, se refleja lo opuesto en la persona que dice ser un cristiano. Porque sigue mintiendo, sigue engañando, sigue haciendo cosas del mundo. ¿Y qué diferencia hay? Nada más porque dices que estás aquí en la iglesia, que eres cristiano, o que te dices ser cristiano, porque Jesús lo sabe y tú también lo sabes. Cada quien sabemos qué es lo que somos, porque nosotros sabemos qué es lo que hacemos, qué es lo que hablamos, qué es lo que pensamos. No podemos decir que estás ignorante, ¿no? Sabemos quiénes somos y de quién somos. Para crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que conocer la verdad. Porque en primer lugar la verdad nos hace libres. Y cuando tú eres libre de toda atadura de Satanás, tú eres una persona y un instrumento en las manos de nuestro Señor para poder ser enseñado, capacitado y ser enviado a hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ir a hacer discípulos a las naciones
¿De qué manera? Cuando no estás haciendo lo primero, quieres hacer lo segundo. Conoce la verdad. No conoce a Jesús. En la medida que tú lo conozcas, Él te va a libertar. Él va a ser tu proveedor. Él va a ser tu sanador. Él va a ser tu doctor. Él va a ser tu todo. Y tristemente no hay luz. ¿Por qué? Porque no está Jesús. Si no está Jesús, no hay luz. Y es una tragedia hoy en día en la iglesia. Por eso hoy está como está la iglesia hoy en día. ¿Sí? Entreteniéndolas, durmiéndolas, y bien tranquilas que están. No se ponen a reflexionar, no se ponen a examinar su vida, no se ponen a examinar lo glorioso y lo maravilloso que es nuestro Señor, todo lo que ha hecho, todo lo que hizo y todo lo que hará por cada uno de nosotros y por todos aquellos que se han de añadir. Dice el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Nuestro Señor es el único que te va a fortalecer. Si tú tienes una relación y una comunión, Él te va a fortalecer y Él te va a librar del maligno. Él te va a poner los medios y las fuerzas más que suficientes para pasar cualquier prueba que Satanás te quiera infundir y te quiera poner en tu vida. Tenemos al Dios de los imposibles, pero tenemos un Dios de orden, no de desorden. Y si nosotros no nos alineamos al orden que Él establece, nada estamos haciendo. Así podemos decir, gloria a Dios, amén, aleluya, y estés ayunando, no te va a pasar nada, hermano. Dios es muy explícito a través de su palabra. Y Él no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y la obediencia nos va a llevar a un crecimiento espiritual como tú no te lo has imaginado. El problema es que la gente no quiere disciplina. No quiere disciplina, no le agrada. Porque así como comenzó, va como buey al matadero. Les trata uno de hablar la verdad de nuestro Señor. Y siguen en su necedad, siguen en su terquedad. Pues cada quien va a pagar sus consecuencias. La paciencia que Dios nos da es lo que sobrepasa todo entendimiento. No hay nadie quien te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y nos da esa paz para prestar oído. Porque Él es nuestro consejero, nuestro príncipe de paz. Él quiere hablar a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Pero como no hay paz, hay confusión. Hay estrés que hoy en día se ha infiltrado al 100% en la iglesia. Y hoy en día el estrés es la causa principal de todos los daños del ser humano. Viene la embolia, viene una depresión, o sea, ¿qué no vendrá de ahí? Por no pedirle dirección a nuestro Señor. O sea, en el medio de la prueba Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza, pero sobre todas las cosas la paz, porque con la paz podemos tomar decisiones sabias que sean gratas delante de nuestro Señor y que nos vayan llevando, avanzando y creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Dice el 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Nos ha facultado, nos ha preparado, nos ha dado ese privilegio de elegirnos como su iglesia, como su pueblo, no que nosotros lo mereciéramos. Él lo hizo todo y lo hará todo y siempre Él será el Todopoderoso. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros lo que tenemos que tener es un corazón agradecido y un corazón arrepentido. Porque ¿qué hemos hecho?
Cuando nosotros en el otro tiempo andamos en la droga, andamos haciendo cosas que realmente para nada ni edificaban nuestra vida ni la de nuestro prójimo. Él es el que ha hecho todas las cosas en la medida que uno reconoce que está haciendo una de las cosas mal. Es donde Él entra en acción en la vida de cada uno de sus hijos o de cada uno de aquellos que Él va a tomar para que sean parte de su pueblo. Si tú no reconoces, si tú no te arrepientes, nunca vas a crecer, mi amado. El arrepentimiento es fundamental para que Dios empiece a obrar y a trabajar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tus empresas. Yo no sé qué Dios tenga en tu vida o qué anhelo tengas tú para tu familia. Pero si tú no tienes a Jesús, todo va a ser en vano. Todo va a ser en vano. Él nos hizo partícipes, dice su palabra. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, en el gobierno, en la autoridad de nuestro Rey. Por eso Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. Y la función de un rey y un sacerdote es proveer para su casa y hablarle a los de su casa. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no se desvíen el día de mañana del camino de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un compromiso total. No nada más es con nuestra mujer, con nuestros hijos, para que vivamos en armonía. Y esa es la causa y la consecuencia. Por eso están todas las familias, aunque están completas, pero están disfuncionales. Cada quien hace lo que quiere. Está la hija, está el hijo, está el padre, está la madre, pero a final de cuentas no hay orden. Porque no está Jesús. Y si uno lo está siguiendo como Él lo concibe, como se lo enseñan, no porque Él tenga una relación y una comunión para saber realmente cómo es Jesucristo nuestro Señor. En el reino de la luz nosotros ya no tenemos nada de tinieblas en nuestras vidas, nada de oscuridad, nada de engaño, nada de mentira, de hipocresía. Todas esas cosas tienen que desaparecer radicalmente de la vida de cada uno de nosotros. Si no lo concibes es porque todavía hay tinieblas en tu vida y es porque Jesús todavía no se te revela a tu corazón. Dice el 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo estábamos? Secuestrados. O sea, éramos esclavos de Satanás. Nosotros no teníamos ni poder ni teníamos autoridad para decir, yo ya no quiero estar ahí, no. Fue la gracia de nuestro Dios, que Él ya nos tenía elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos participantes de su pueblo. Y nosotros tenemos que tener un corazón agradecido y un corazón arrepentido. Si usted lo concibe así, y si no, pues usted como usted lo quiera concebir. Si usted cree que es una religión, hágalo como usted quiera. Pero nosotros tenemos que entender que Él lo hizo todo. Y lo hizo con un propósito de conocerlo tal y como Él es. Cuando estamos en el reino de su Hijo amado, hay poder, hay autoridad, hay dominio propio. No podemos decir que este cuerpo se está desviando a la carne. No. Pablo le dijo a Timoteo, no, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. El mismo Santo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo es el que habita en nosotros. ¿Por qué no lo queremos concebir de esa manera? Si tanto es su poder y su reino que levantó a Jesús de entre los muertos una vez y para siempre.
no puede gobernar de este cuerpo. Cada uno de estos miembros es tu mente, mi amado, que no ha sido renovada y transformada. Cuando tu mente no ha sido renovada y transformada, tú sigues siendo una persona como las del mundo. ¿Sí? Y esa es la causa y la consecuencia por la cual estás tropezando, estás pecando, estás hablando tantas tonterías. Porque no se te ha revelado Jesús a tu vida. Simple y sencillamente es una religión. Porque te tengo que afrontar con la palabra. ¿Sí? Si tú tuvieras a su Santo Espíritu en tu vida, Él te redarguiría, Él te corregiría. Pero como está ausente, no pasa nada. Nuestro Señor nos enseña que a quien Él ama, Él corrige. A los hijos, no a los que se dicen ser y no lo son. Porque muchos aparentarán que son, pero no lo son. ¿Sí? Y eso es lo glorioso y maravilloso que nos enseña nuestro Señor. Tenemos que caminar cada paso que demos en la luz. Que vean a Jesucristo. ¿Sí? A través de un testimonio. Mejor que nos guardemos nuestra boca y nuestro corazón a estar ahí de charlatanes, a estar ahí. ¿Sí? Tenemos que tener la cordura y la prudencia. Jesús no se agarraba como merolico, ¿no? En los momentos precisos Él hablaba la palabra. Y la palabra con poder, sanando, levantando y haciendo milagros y prodigios. No como un charlatán que está acá y hable y hable grite, y no pasa nada. Pura emoción. Y hoy en día es lo que está viviendo la iglesia. Pura emoción. Porque si tú te ves y tú te examinas tu vida y tu familia, tú tienes que ver qué es lo que está haciendo Dios. Desde el primer día que te tomó en sus manos hasta hoy en día, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Qué ha hecho en tu vida? Te quitó la droga, te quitó el alcohol, te quitó lo mentiroso, te quitó lo adúltero. ¿Qué te empezó a dar? Te empezó a dar sabiduría, inteligencia, te empezó a dar creatividad para edificar, para construir. ¿Qué te ha dado? Examine su vida y se va a dar cuenta si Jesucristo está en su persona y en su casa, edificando su familia. ¿Sí? Porque eso es lo que nos enseña su palabra. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Y es una vergüenza y una tristeza de decir que somos cristianos, cuando ni nuestra propia casa está dentro de un orden. Pero eso sí, ya quiere hablarle al vecino, ya quiere hablar. Primero ordena tu casa, no seas candil de la calle. Primero sé luz de tu casa, de tus hijos, un buen testimonio. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al agua en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz le resplandeció. Cuando Jesús llega, mi amado, nada es igual. ¿Sí? Tiene que resplandecer Jesús en tu vida. Tienes que ser un testimonio que realmente Jesús está en tu persona, no nada más porque dices que eres cristiano. Y esto se tenía que cumplir, porque esto estaba profetizado por el profeta Isaías. Y cuando comenzó Jesús, esta palabra se cumplió. Para que veamos el orden que Dios establece.
Y cómo Dios respalda la obediencia del profeta Isaías, aquí se estaba cumpliendo. Queremos que Dios cumpla lo que queramos, cuando no estamos obedeciendo, no, hombre, mi amado. Si queremos que Dios nos cumpla nuestros anhelos, tenemos que obedecerlo. Tenemos que ser testimonio vivo, no de palabras, sino de hechos. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Quién era la gran luz? Jesucristo, mi amado. Nosotros también vivíamos en la oscuridad. Al menos yo digo, yo vivía. Ahora ya, gloria a Dios, ya no vivo. Y es para siempre. ¿Sí? Esa es mi decisión. Y para no lanzarme en las artimañas, tengo que practicar la verdad. Y practicando y viviendo la verdad, vivo en libertad y en santidad. La verdad es la que nos hace libres. Y no vamos a tener necesidad de que te impongan las manos, porque es trágico. ¿Quién sabe que alguien que te vaya a imponer las manos, qué tipo de vida esté llevando? Porque vienen muchos con apariencia aquí en la iglesia, pero ¿cuál es su verdadera vida ahí en su casa, en su trabajo? ¿Cuál es su testimonio de esas personas? Porque los demonios se pasan. Así como las pulgas brincan y las chinches, así también brincan. ¿Sí? Por eso mejor hay que practicar la verdad. ¿Sí? Hay que practicar la verdad y Jesús es el que nos hace libres. Si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Para qué quiero las manos de otra persona? Si tengo al maestro de maestros, tengo al doctor de doctores, tengo al libertador, ¿qué voy a permitir que alguien quiera imponer las manos en mi persona? Es la ignorancia de no tener una relación y una comunión con nuestro Señor. Y ya después salen peor. Si llegaban con un dolor de muela, ya después ya tienen dolor de todo el cuerpo. ¿Sí? Cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar porque tienen que cambiar. ¿No dice su palabra que cuando la luz llega, las tinieblas huyen? ¿Quién es el mentiroso, Jesús o la persona que está toda en tinieblas? Pues la persona que todavía está engañada. Jesús no engaña. Jesús es verdad. Y cuando tú conoces la verdad, todo viene por añadidura. Nuestro Señor vino a resplandecer cuando nosotros no teníamos esperanza, cuando nosotros no teníamos aliento de vida, mi amado. Muchos ya estábamos frustrados. Bueno, al menos yo lo hablo por mí. Con depresión y con qué tanto no tendría. Pero llegó Jesús. Cuando me arrepentí, le abrí mi corazón. Y mi vida fue cambiada y transformada por Él. Hasta hoy en día y lo que viene delante. Él sabrá qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer conmigo, pero Él sí sabe. ¿Sí? Y eso es lo glorioso que tenemos de nuestro Señor, que un Padre es el que va a guiar al Hijo para que se cumpla su plan y su propósito. Nosotros no tenemos plan ni propósito que cumplir, pero Jesucristo sí tiene un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Y si nosotros no somos el barro en sus manos, no estamos haciendo nada, mi amado. No estamos haciendo nada. Somos un odre viejo aquí metido adentro de la iglesia. Que dice su palabra que a ningún odre viejo se le puede depositar vino nuevo, mucho menos aceite de la unción del Espíritu Santo. Y siempre serás un odre viejo dentro y fuera. Vayamos a Salmo 119, versículo 102. Dice la palabra de nuestro Señor:
No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. ¿Sí? ¿Quién es el que nos instruye? ¿Quién es el que nos enseña? Si nosotros prestamos oído y abrimos nuestro corazón a que nuestro pastor nos enseñe, Él nos va a preparar, Él nos va a capacitar y Él nos va a enviar. Si nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, nosotros somos los que nos estamos rebelando en contra de nuestro Señor. Dice, no me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Eso es lo que debe de haber un cristiano genuino. Aborrecer toda obra perversa de Satanás. Pero yo hoy en día, a través de lo que llevo en la iglesia cristiana, yo como visualizo la iglesia, que está más atenta a aceptar y a recibir lo malo que tomar lo bueno. Se quedan con lo malo en vez de desechar lo malo y tomar lo bueno. Porque no están preparados, no están capacitados y siguen siendo unos niños. Y un niño no está preparado para recibir nada. Siempre va a ser niño. En la medida que vaya conociendo y reconociendo que las cosas y las decisiones que va tomando no son gratas a Dios y se arrepienta realmente con su corazón, va a venir un cambio en su persona. No porque Él sea el fuerte, no porque Él sea el sabio, no. Porque nuestro Señor va a empezar a obrar y a trabajar en la vida de tal o cual persona. Eso es lo que tenemos que aborrecer, todo lo malo, toda artimaña de Satanás, todo deseo de la carne. Entonces, ¿cuál es la finalidad por la cual nuestro Señor nos ha elegido, nos ha salvado y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesús? ¿Para seguir igual? Yo no lo creo. Ni lo creeré, esa mentira de Satanás. Y mucho menos de aquellos que dicen, no hay iglesia perfecta, pues quédate tú así como estás. Si nuestro Señor me enseña en su palabra que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hay que disciplinarnos, hay que esforzarnos, y que se puede, porque dice su palabra que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Ahí está la respuesta a todas esas artimañas que tanta gente ha metido dentro de la iglesia. Dice el 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Su palabra es una luz. Y el día de mañana no va a haber excusa ni va a haber pretexto de decir yo no sabía. No, eres tú, soy yo, es el que no esté haciendo las cosas dentro del orden que nuestro Señor ha establecido. Si dijeras no tengo luz, pues es muy fácil que pueda uno tropezar. Pero con una lámpara, con una luz, una lumbrera, no hay excusa, mi amado. Jesús es la solución y uno es el problema. ¿Sí? Jesús es el que va adelante. Él es el que va abriendo brecha. Él es el que va adelante siempre guiándonos. ¿Por qué? Porque Él es el pastor de pastores. Y si Él me guía, ¿por dónde me va a guiar? Él me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Él no me va a llevar al adulterio, no me va a llevar a la droga, no me va a llevar al alcohol. Él me va a librar del lazo del cazador. Porque cuando tú tomes esa decisión, no es Jesús, es tu carne. Y tu carne siempre se va a constituir en enemistad de nuestro Señor Jesucristo. Sin luz todos tropiezan.
Sin luz todos fracasan. Sin luz todos perecen. Con la luz tenemos un plan y un propósito que cumplir en este mundo. Y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Él es el Padre de la lumbrera. Él ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que no tengamos ese tipo de mentalidad mediocre y pobre, como hay multitudes que están dentro y así lo tienen, porque así los tiene atrapados Satanás. Son cambios en la vida de la persona. Pero lo que yo he entendido y comprendido dentro de las cosas de nuestro Señor, si tú no te consagras a tu Señor, todo es infructuoso. Te podrás servirle al que está aquí al frente, pero no a Jesús. Y esa es la tragedia más grande hoy en día aquí en la iglesia. No, pues yo estoy sirviendo, sí, pero ¿le estás sirviendo a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Pues le estás sirviendo a un hombre. Pero a final de cuentas ese hombre está también corrompido. Y si tú vives en pecado, pues están iguales. ¿Cuál es la diferencia? Sigue a Jesús para que Él te perfeccione acorde al plan y al propósito que tiene sobre tu persona, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesucristo es su nombre, que su nombre es sobre todo nombre, y ante su nombre toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa, todo se tiene que someter bajo su autoridad, mi amado. Nosotros tenemos que resplandecer como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. ¿Sí? Su palabra no solamente es una lámpara, no solamente es una lumbrera en nuestro camino. Su palabra es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, mi amado. Hay que alimentar nuestra alma. En la medida que tú estés alimentando tu alma día con día o noche con noche, esta alma va a estar fuerte y va a someter a estos deseos de esta carne. Si tú no tienes una relación y una comunión, esa es la causa y la consecuencia por la cual la carne te está arrastrando al pecado, a la inmundicia, a la avaricia y a todo lo malo, mi amado. Por eso el rey David decía en el Salmo 63, Dios mío, mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela. ¿Sí? O sea, tenemos que someter esta carne. Y no es a través de una religión, es a través de una relación y una comunión que tengamos con nuestro Señor. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra de nuestro Señor: que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. O sea, es tu carne. Es mi carne. No diga, ay, Dios me tocó. No. Son tus deseos, mi amado. Dice el 14. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿A dónde te seducen los deseos? ¿A la carne? ¿A la inmundicia? ¿Al libertinaje? ¿Al engaño? ¿A la mentira? ¿A la hipocresía? ¿A dónde te inducen tus deseos de esta carne? ¿A dónde te están arrastrando? Porque habla de que te arrastran, o sea, te van a llevar porque te van a llevar. Si tú no tienes una relación y una comunión, tú tienes una religión y te va a arrastrar porque te va a arrastrar. No importa qué tantos años tengas metido aquí en la iglesia. ¿Sí? Y mucho más si no te arrepientes de todas las malas decisiones que has tomado. Te arrastran y te seducen. ¿Qué es lo que te seduce? Un cigarro de marihuana, droga, el adulterio. ¿Qué es lo que te seduce? ¿Dónde está tu debilidad?
¿Tu debilidad es Jesús? ¿O tu debilidad es la carne? Porque si tu debilidad es Jesús, siempre vas a buscar su rostro, mi amado. Dice el 15. Luego, cuando el deseo ha concebido e engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Te está hablando de lo que te desea, ¿verdad? Que te arrastra a los deseos. Cuando te arrastra, te seduce Satanás. Cuando tú estás practicando el pecado, siempre vas a tropezar, siempre vas a caer y siempre vas a fracasar, mi amado. Porque te arrastra Satanás y te seduce. No pasa nada. Tómate una, no pasa nada. Mira. Pero sí pasa, mi amado. ¿Sí? Porque cuando concibes el pecado, aquí no está hablando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Por eso hoy en día hay multitudes que ya están debajo de tierra. ¿Sí? No porque Jesucristo se lo llevó, no. No. Es por causa del pecado, que no lo concibieron y no lo entendieron. En su momento, cuando nuestro Señor puso una persona a hablarles o a predicarles o a enseñarles de que se arrepintieran de su pecado. Y hoy tristemente se fueron como la neblina. Ya no están, ni lo estarán. Por eso es fundamental reconocer lo que estamos haciendo, examinar nuestra vida. Si realmente estamos haciendo las cosas gratas delante de nuestro Señor Jesucristo. O si el pecado te está seduciendo. Imagínate cómo es Satanás, cómo sus artimañas, las que establecen la persona, para seducirte, para hacer que tropieces. Y vivas alejado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado te aleja, mi amado. El pecado te aleja de su presencia. No que Él se aleje, no. El pecado te aleja. Porque tu conciencia ya no está clara, ya no hay luz. Y tu misma conciencia te va retirando del plan y del propósito de nuestro Señor. Dice el 16, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Nuestro Padre es el Padre de la lumbrera. Y un padre, el propósito que tiene que cumplir un padre en un hijo es guiarlo, es dirigirlo, es prepararlo, es capacitarlo. O sea, nuestro Señor no nomás nos dijo, pues, tú eres mi oveja y haz lo que tú quieras. No, si Él es mi pastor, Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a preparar y nos va a capacitar. Y de igual manera un padre es el que va a enseñar a su hijo a caminarlo, a prepararlo y a capacitarlo. Por lo tanto, sea oveja o sea hijo, no tenemos nosotros voz ni voto. Dependemos del pastor o dependemos de nuestro Padre. Para que se cumpla su plan y su propósito en la vida de la iglesia. Fuera de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Por eso nosotros tenemos que resplandecer, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Con un buen testimonio, no con palabras, con hechos, de lo que Él está haciendo hoy en día en nuestra familia. ¿Sí? Para que su nombre sea exaltado y glorificado. De esa manera glorificamos el nombre de nuestro Señor.
de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Pero sí hay un antes y un después. ¿Sí? El antes ya no existe. ¿Sí? Porque ese era el viejo hombre corrompido, con los malos deseos, con las pasiones. Ya no hay nada. Ese viejo ya murió. ¿Sí? Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas. Y es todo. ¿Cómo lo concibes en tu mente y en tu corazón? Por eso nos habla en Proverbios que como tales son sus pensamientos en su corazón, tal es Él. Si tus pensamientos y tu corazón han sido renovados y transformados, eres una nueva criatura. Pero si tu mente y tu corazón no son cambiados, aunque estés metido aquí, sigues siendo la vieja criatura. ¿Sí? Con apariencia de que eres un cristiano. A sabiendas de ti, de tú mismo, sabiendo que tú mismo sabes que haces lo que el mundo hace. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Por tu persona, no permites que entren otros a la iglesia. Por el mal testimonio, por tu mal comportamiento. ¿Sí? Tenemos que dar fruto, mi amado. Y el fruto es nuestro testimonio. La iglesia, nuestro trabajo, nuestra casa y donde quiera que andemos. Un testimonio vivo. Y vamos a ir terminando en Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Y dice así la palabra de nuestro Señor. El mandamiento es una lámpara. Nuestro Señor nos dejó mandamientos, estatutos y decretos. Le dejó los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Entonces, ¿el mandamiento qué produce? Luz. Porque dice que el mandamiento es una lámpara. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Una lámpara para qué función desarrolla? Para no tropezar. ¿Sí? Entonces yo traigo mi lámpara y yo voy guiándola por donde voy caminando con la finalidad de no tropezar. Y estamos hablando del pecado, no de que me caiga, ¿no? Estamos hablando del pecado. No lo vaya a malinterpretar. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, Señor, yo no lo sabía. ¿Sí? Porque Él nos está enseñando a través de su palabra. Y esos mandamientos no son para, por supuesto, es para toda la humanidad. ¿Sí? Dice, la enseñanza es una luz. La enseñanza de Jesucristo es una luz. Ya no es una lámpara. Ya nos cubre 360 grados. Para donde quiera que tú voltees hay luz. Resplandece Jesús. Ya es muy amplia. Pero habla de enseñanza, no de doctrinas erróneas. ¿Sí? Como hoy en día están infiltrándolas tantas y tantas dentro de la iglesia. A como ellos los conciben, así los enseñan y los predican. Veamos las enseñanzas de Jesucristo. Él enseñó a 12 personas, preparó a 12 personas y se las reveló a Pablo, y con esas personas hasta hoy en día sigue su palabra predicándose y enseñándose sobre todo el mundo entero. ¿Sí? No todo es sana doctrina como lo dicen hoy en día, que la sana doctrina no saben ni qué es sano. Hablan de sano cuando están enfermos. Si es sana es porque soy sano, soy saludable, estoy robusto. Pero quien está hablando que es sana está todo enfermo. Pues de sano, ¿qué tiene? Se debe examinar su vida. Porque la sana doctrina es la que sana, es la que restaura, es la que edifica, es la que perfecciona. Jesús es el que capacita, Él es el constructor, Él es el que edifica. Él no destruye, Él no enferma, Él no paraliza.
Y cada quien se debe examinar su vida. Y la disciplina es el camino a la vida. Eso es lo formidable de nuestro Señor. Recibir la disciplina de Él es lo máximo. Porque ¿quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida? Sino Jesús. Él siempre va a ser la luz en nuestras vidas. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que el mundo quiera hacer, mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y eso es fe, mi amado. Declaro las cosas que no son como si fuesen, porque ella las hizo todas en las cruz del Calvario. Claro, es un orden y una disciplina que tenemos que hacer su voluntad. Aquí no es que unas yo y otras Él, no. Él es el primero en todo y para todo. ¿Sí? Queremos llegar a ese destino glorioso y maravilloso con nuestro Señor. Hay que hacer su voluntad. Hay que caminar en su verdad. Y caminando en su verdad hay luz en nuestras vidas. ¿Sí? Él es el que abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Y de esa manera podemos ir creciendo y aprendiendo cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Conocerlo tal y como Él es. Hoy hay millones que no lo conocen como es. Nada más le dicen, sí, Jesús, mi Señor, pero ¿cómo es tu Señor? Es malo, ¿cómo es tu Señor? ¿Cómo es tu Padre? Es bueno, es amor, ¿qué tiene para tu persona? Porque cada quien tenemos que saber cómo es. Si yo digo que es mi Padre, pues yo tengo que, si no los conozco, yo tengo que darme la tarea de saber cómo es. O qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Para así hacer su voluntad y caminar en su verdad. Y cada quien tenemos que tomar decisiones. Porque la decisión que hoy tomemos va a ser el resultado de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestro final. No hay que permitir que Satanás esté paralizando a la iglesia. Porque hoy en día es una tragedia como las iglesias se están cerrando, el temor que está infundiendo sobre los que están dentro de la iglesia y tantas cosas que yo veo que no son nada gratas ni agradables delante de nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser radicales, tenemos que ser hombres hambrientos y sedientos, y los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Aquí no se trata de ser pacientes, no. Pasivos, hay que ser activos, decididos. ¿Sí? Y es lo que hoy en día tenemos que tomar decisiones. Cada día tenemos que ir tomando decisiones. Queremos ir avanzando, tenemos que tomar decisiones. Pero una persona sin carácter es una persona sin decisión. Y solamente nuestro Señor es el que nos prepara para tener carácter y tomar decisiones que sean gratas delante de sus ojos. Gracias te damos, Padre, en este día, tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Les invitamos para que compartan nuestras predicaciones, mis amados, y no soy yo, es Jesús en mí. Él tiene un plan y un propósito que cumplir. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén y amén.